Les invito a abrir en sus Biblias la carta o epístola que el apóstol Pablo le escribió a Tito. Hoy estamos casi finalizando, nos queda un versículo ahí medio en el aire. No está en el aire, está conectado, pero lo vamos a dejar para la próxima, el versículo 15. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 14 y luego vamos a pedirle al Señor nos esté ayudando, iluminando nuestra mente, nuestro corazón. Como oraba el hermano también, que el Señor use su palabra para salvar pecadores. Si hay algún corazón que no ha conocido la gracia de Dios, que la pueda conocer en esta mañana y pueda también ver los efectos de la gracia de Dios en su vida. Sí, así que vamos a leer, si lo tiene, leemos desde el versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Padre, damos las gracias por esta mañana que podemos abrir tu palabra. Pedimos, por favor, que hables a nuestros corazones. Uses tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si a usted le gusta algún deporte, hay un deporte que le gusta a la mayoría, no lo voy a mencionar, pero siempre hago alguna referencia, no puedo. Pero bueno, sea el que sea, el deporte que a usted le gusta. Quizá le gusta andar en bici, quizá le gusta otro deporte, quizá le guste el automovilismo. Hay gente que le gusta el automovilismo. Siempre me llamó la atención, porque a la gente le gusta... Está bien, hay tu hermano, ¿no? Tu hermano le gusta el automovilismo. Pero bueno, en todos, una cosa en común que tienen todos los deportes, más que todos los que se manejan en el ámbito profesional, que creo que ninguno de nosotros andamos en esa, es el hecho de tener buenos entrenadores. Es clave. Yo creo que un buen entrenador te condiciona, ¿no? Condiciona muchas cosas, sea en el fútbol, en el atletismo, en el automovilismo incluso. Hay personas que manejan el tema de la mecánica de un auto y que tienen equipos que trabajan con eso. Y es clave tener un buen entrenador. Algunos son muy duros. Hay entrenadores que son duros, pero que sacan lo mejor de las personas. Y de hecho uno lo puede ver. Un mismo, por ejemplo, un jugador de fútbol, ya que estamos, juega con un entrenador o con otro y cambia. Cuando es un entrenador duro, le ayuda al crecimiento de este deportista. Su performance, diríamos, mejora porque tiene un buen entrenador, tiene un buen cuerpo técnico. En alguna medida la gracia de Dios, nos dice este pasaje, es como un buen entrenador para los creyentes. Es lo que nos enseña, dice, versículo 12. Y de alguna manera este es el tema principal del pasaje. El tema de que la gracia de Dios nos ayuda y tiene efectos en la vida de los creyentes. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Es bueno definir, porque lo vamos a mencionar varias veces y cuando nos pasa, por lo general, que cuando mencionamos varias veces una palabra, nos acostumbramos el oído
y perdemos la definición. ¿Qué es la gracia de Dios? La hemos cantado varias veces. Es el favor inmerecido de Dios hacia el pecador que no merece nada. Eso es la gracia de Dios. Es un favor que Dios extiende al pecador para perdonarlo, para librarlo de la condenación, porque está en condenación, y para librarlo también de esta muerte eterna, de esta separación eterna con Dios. Y Dios esto lo hace únicamente por medio de la gracia personificada. En este caso es nuestro Señor Jesucristo. Él es la gracia personificada. Recién lo leímos ahí en Juan 1:14, que Él es el que habitó entre nosotros y estaba lleno de gracia y de verdad. Él es la gracia encarnada, es la perfección de la gracia. Jesucristo mismo es la perfección de esa gracia. Ningún ser humano merece la gracia de Dios. Ningún ser humano puede decir: yo me he portado tan bien y he hecho tan bien las cosas y me conozco la Biblia de tapa a tapa que me merezco la gracia de Dios. No, la gracia de Dios no se merece. No hay mérito frente a la gracia de Dios. Ni usted ni yo podemos hacer nada para merecerla, porque es algo que Dios hace. Si la mereceríamos, dejaría de ser gracia. Si usted tuviera que hacer algo por la gracia de Dios, la gracia dejaría de ser gracia, porque es un favor de Dios y usted no puede hacer nada. Nadie puede hacer nada para recibir esa gracia. Por eso nos recuerda Efesios 2, 8 y 9: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie saque chapa, para que nadie diga: Señor, mirá, qué tremenda obra hice para vos, gracias por tu gracia. No, la gracia no funciona así. Lo que hace Pablo acá, escribiéndole a Tito, es conectar, si usted se fija, con lo que hemos visto. El domingo pasado vimos capítulo 2, versículos 1 al 10, y Pablo conecta esto para mostrarnos qué es lo que nos permite ser a nosotros adornos de esta doctrina. ¿Cómo podemos ser adornos de la doctrina? Como dice el versículo 10. ¿Qué nos permite mostrar? Bueno, en otras palabras, necesitamos un buen entrenador para esto. Necesitamos algo que nos empuje, que nos lleve al esfuerzo, que nos discipline para esto, para ser adornos de la doctrina. Por eso en estos pasajes lo que vamos a hacer es ver 4 efectos de la gracia de Dios en la vida de los creyentes, teniendo en mente la idea, una idea corta, pero espero que sirva para recordarla, que la gracia nos ha salvado. ¿Amén? La gracia nos ha salvado, pero se hará evidente en nuestras vidas. La gracia que nos ha salvado se va a hacer evidente en nuestras vidas. A diferencia de otras cartas, acá Pablo parece que hizo las cosas, o lo puso al revés, no es que las hizo. El Señor lo inspiró a escribir de esta manera. Puso primero los imperativos y después los indicativos. Es decir, hemos dejado las exhortaciones que vimos en versículos 1 al 10. Le habló a Tito, le dijo: habla de acuerdo a la sana doctrina, exhorta a los hermanos, a los mayores, a los jóvenes, a los siervos incluso. Y ahora pasa a darnos las razones o la causa que origina que podamos vivir ahora para Dios. ¿Se da cuenta? O sea, hizo primero los imperativos o las exhortaciones y ahora da estas razones. Y el gran indicativo acá es la gracia de Dios. La gran razón, la gran causa por la cual el creyente puede vivir adornando la doctrina es la gracia de Dios. No es otra cosa. La gracia de Dios, el gran indicativo que tiene inicialmente, lo vamos a ver, en primer lugar, un efecto salvífico. Sirve para salvarnos. La gracia es la que nos salva, en primer lugar.
pero luego tiene un efecto santificador, en segundo lugar. En tercer lugar, tiene un efecto de expectativa, un efecto expectante le puse. Y en cuarto lugar, un efecto activo en el creyente. 4 cosas que la gracia de Dios como dijimos, nos entrena. Es un buen entrenador. Es como, había un entrenador, los que saben de fútbol se van a acordar, de Timoteo Grigol. ¿Lo ubicaron? Sí, algunos dicen sí. Timoteo Grigol les golpeaba el pecho a los jugadores. Cuando entraban a la cancha, lo tienen que buscar. Les golpeaba el pecho y los animaba con eso. Y era durísimo. Yo no lo veía y era doloroso cómo les golpeaba. Pero así salían a la cancha. Y estaban preparados. Así la gracia que nos ha salvado nos va a golpear en nuestro corazón y se va a hacer evidente en nuestras vidas. Y así vamos a adornar la doctrina. No solamente hablar de teología, que es correcto, hay que tener una buena base, un fundamento claro en la teología, pero también es un tema de vivir esa doctrina, y eso es el adorno que vimos el domingo pasado. Obviamente esto es difícil ponerlo de manera práctica y de manera perfecta. No vamos a llegar a la perfección en esta vida. No hay una santificación completa en esta vida. Esa doctrina es un error. No existe eso. Pero sí la gracia nos entrena. Por eso Pablo acá, versículos 11 al 14, va a explicar y va a animar acerca de lo que debe motivarnos a vivir así, diciéndonos que es la gracia de Dios la que nos entrena. Y de hecho usa esta palabra en versículo 12, enseñándonos, la usa en Hebreos capítulo 12, pasaje conocido. Versículo 7 de capítulo 12 de Hebreos dice: si soportáis la disciplina, esa es la palabra de enseñanza, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es la misma palabra y la repite varias veces. Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y finalmente dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo mismo, el tema del entrenamiento, de la enseñanza, de la disciplina. 1 Corintios 11:32 también usa el mismo término. Calvino dijo acerca de esto, y cito: lo que se proclama tocante a la misericordia de Dios es tomado por algunos como ocasión para el libertinaje, mientras que otros son estorbados por la pereza para que no mediten en la novedad de vida. Pero, dice Calvino, la manifestación de la gracia de Dios inevitablemente lleva consigo las exhortaciones a una vida santa. La manifestación de la gracia de Dios inevitablemente lleva consigo las exhortaciones a una vida santa. Hay que ver realmente cómo la gracia de Dios, de manera completa, no es solamente un tema de salvación. Necesitamos la gracia de Dios todos los días. De hecho, Pablo saluda muchas veces cuando termina sus cartas: la gracia sea con vosotros. Y está hablando de eso, de que la gracia los sostenga en esta fe que los ha salvado. Por eso, en primer lugar, tiene un efecto salvífico. Fíjese, versículo 11. Esto es lo primero, ¿no? Es lo primero y lo fundamental, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Es imposible pensar en los efectos de la gracia en la vida de uno, obviamente, si uno no es salvo por gracia. No podemos pensar en efectos de santificación o en efectos de expectativa del regreso de Cristo o o efectos de vivir con un celo por buenas obras si no soy salvo. O sea, esto es lo primero, el efecto salvífico. Si queremos saber por qué Dios nos salvó, uno tiene que buscar la respuesta en su gracia y saber definirla. Hay personas que... Y no está mal decir o reflexionar y decir, yo no sé por qué el Señor me salvó. Bueno, la Biblia dice, ¿por qué el Señor me salvó? Fue por su gracia. ¿Cómo se va a quedar usted con ese pensamiento que parece como muy bohemio o muy espiritual? Decir, no, la verdad no sé por qué el Señor me salvó. La Biblia dice acá que nos ha salvado por su gracia, por su favor, que no merecía. Esa es la respuesta a esa pregunta. Si usted no sabe por qué el Señor lo salvó, empiece por la gracia de Dios, si es que es salvo. Porque lo dijimos antes, es un favor inmerecido hacia el pecador, que no merece nada. Es un favor de Dios que extiende para perdonarlo, para librarlo de la condenación, para librarme de la muerte eterna. Y esto Dios lo hace por medio de la gracia personificada en Jesucristo. La gracia y la misericordia, si uno quisiera unir dos atributos, son acciones exclusivas de Dios. Son exclusivas de Dios hacia el pecador. Nadie puede merecer esto, lo dijimos, nadie puede ganarse esto. Lo que sí nos merecíamos era la justicia de Dios, eso sí lo merecemos, y nuestra condición ya nos hace hijos de ira, define Pablo ahí en Efesios. Hijos de ira, esos somos, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, Efesios 2:4, nos ganamos la ira, eso ya viene con nosotros. De hecho, fíjese cómo lo dice más adelante, capítulo 3, dice versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, me encantan los peros de Pablo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia. Entonces la motivación acá para vivir en santidad es el hecho de que Dios ha dado a su Hijo para salvarnos. Esa es la manifestación de su gracia y ese es el motor. Por eso dice, en primer lugar, se ha manifestado. Dijimos que la personificación de la gracia de Dios es Jesucristo. Pablo dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, en un punto de la historia, Dios envió a su Hijo y ahí manifestó su gracia. Ahora, viendo toda la historia, usted se puede preguntar, y es una pregunta genuina, ¿cómo fueron salvos nuestros hermanos, los santos del Antiguo Testamento? Si en un punto de la historia Dios manifestó su gracia, por la obediencia, por los rituales, por las ceremonias, ¿cierto? Gracias por no hacer así o decir amén. No, claro que no. De ninguna manera. Siempre, en toda la historia, Dios salvó por gracia. Dios siempre salva por gracia. Siempre lo ha hecho así. Que le haya mandado a Israel cumplir con ciertas ceremonias o rituales o lo que sea,
es para un tema de identificación de esa nación de Israel, pero nunca fue para salvación, jamás. Jamás Dios pidió algo para su gracia, ¿se entiende? Si no, no sería gracia. De ninguna manera. Por eso Dios obra siempre gracia. Pero acá dice Germán que Dios ha manifestado en un punto de la historia. Pero si da vuelta 2 páginas, 2 páginas atrás está segunda de Timoteo. Pablo usa casi las mismas palabras para explicar esto. Capítulo 1, versículo 9 dice: quien nos salvó, hablando de Dios, Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, de nuevo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Se da cuenta? Dios en un punto de la historia manifestó en la persona de Jesucristo la gracia personificada, pero a los creyentes nos ha sido dada esa gracia desde la eternidad. Esto es tremendo. Por eso la seguridad de la salvación es más segura imposible, porque es una promesa divina desde la eternidad. Dios dio su gracia desde la eternidad y la manifestó a todos los hombres en este punto de la historia. Cuando nació, cuando ahora dentro de poco tenemos la Navidad y veamos la historia de Belén, ese fue el punto de la historia en donde Dios manifestó a todos los hombres su gracia, pero la dio desde la eternidad a su pueblo, a sus escogidos. Dios ha manifestado. Fíjese ahora que dice ahí, versículo 11, se han manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Cuándo se dio Jesucristo a sí mismo por nosotros? En un punto de la historia, en la cruz. Hace más de 2000 años, en ese punto de la historia, Cristo dio su vida y manifestó su gracia. Se ha mostrado, se ha hecho visible a todos, pero fue dada desde la eternidad. Y esto está bueno porque responde de alguna manera a un mal entendimiento acerca de la santificación. Estamos hablando de la salvación acá, pero hay un punto de nuestra santidad que no la entendemos cuando pensamos que, decimos, si fue dada desde la eternidad, entonces no tengo que hacer nada. Y todo depende de Dios en cuanto a santificación. Y el otro extremo, que tampoco entiende la gracia, se vuelca a las obras y empieza a depender de las obras y a querer pagar lo que es impagable. ¿Se da cuenta? Esos son los dos extremos. Pero algo que vamos a ver más adelante es este punto, de cuál es el efecto santificador de la gracia en la vida de los creyentes. Pero antes una aclaración, pues seguramente no lo quiero dejar con la frase para salvación a todos los hombres. Uno diría, amén, todos van a ser salvos finalmente. No porque eso no haría justicia con todo lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. No todos los hombres son salvos. ¿A qué se refiere Pablo al decir la salvación para todos los hombres? Es que la gracia se ha manifestado a todos los hombres, pero trae salvación a toda clase de hombres. Y si usted se fija en el contexto, Pablo ha hablado desde versículo 1 al 10 a toda clase de personas. Gente mayor, gente joven, siervos, toda clase de personas. Versículo 14 habla de un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese pueblo
no son todas las personas, es un pueblo propio, el cual Él ha ganado, como dice Hechos 20:28, Él ha ganado por su sangre. Entonces no son todas las personas. La salvación sí se ha manifestado a todos y por eso predicamos el Evangelio a todos, pero es efectiva obviamente en un pueblo que Dios está formando. Por eso es correcto que Pablo exhorte y Tito tuviera que exhortar a los creyentes a vivir en santidad, pues son el pueblo de Dios y forman parte de este pueblo propio de Cristo que redime y purifica. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿se aplica de alguna manera esta salvación a todos los hombres? Y es interesante pensar qué es lo que hizo Cristo en la cruz en función de esto. Si ha modificado en algo la cruz del Calvario, ha modificado en algo la historia de la humanidad. Y usted me puede decir, sí, partió en dos, el antes de Cristo y el después de Cristo. Bueno, sería como muy simple, ¿no? Decir eso solamente. Pero acompáñeme un segundito, y con esto pasamos al siguiente punto, a Romanos. Romanos capítulo 2, hablando, Pablo ya ha hablado acá de por qué merecemos el juicio de Dios sobre nuestras vidas, la caída del hombre, la espiral descendente que nos lleva a no ser dignos de su gracia. Y Romanos 2, versículo 4, hace una pregunta, Pablo dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, está hablando de Dios, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es muy interesante porque, claro, la cruz del Calvario, si usted lo piensa, lo que ha detenido es también el juicio de Dios sobre todos. Lo que merece la humanidad es el justo juicio de Dios. Y acá los pecadores, dice, atesoran para sí mismos juicio, para el día de la ira. O sea que hay un detenimiento, la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, dando su vida, detuvo la ira de Dios sobre todos. Especialmente sobre los creyentes les dio su gracia, pero sobre todos ha detenido la ira de Dios para que se arrepientan. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el alcance del amor de Dios? Esto hace línea con de tal manera amó Dios al mundo. Sí, especialmente a los creyentes. Pero ha detenido la ira y su ira un día va a desatarse y el juicio de Dios, el justo juicio de Dios, se va a aplicar a estos que atesoran para sí mismos ira. Entonces, de alguna manera esta salvación en Cristo es especialmente aplicada a los creyentes, pero también es una gracia común que se puede ver en el mundo. ¿Por qué sigue lloviendo? ¿Por qué sigue saliendo el sol? ¿Por qué? ¿Por qué todavía la gente tiene alimento? Bueno, ¿por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado y ha detenido su ira. Si no, no mereceríamos todo esto. Mereceríamos algo similar al diluvio, pero dice su palabra con fuego. Tremendo. En segundo lugar, vayamos un poco más rápido, el efecto santificador. Versículo 2, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, el perdón gratuito de Dios nos enseña a los creyentes a vivir para agradarle. Eso es lo que hace la gracia de Dios.
Si la gracia, mi amigo, no le está enseñando o no lo está entrenando para la obediencia a Dios y usted sigue aferrado a su pecado y disfruta de eso, déjeme decirle que usted no es creyente. Si usted no tiene la intención de soltar su pecado y abrazar a Cristo, usted no es un creyente. Nunca ha recibido la gracia de Dios que nos enseña a renunciar. ¿Se da cuenta? Si Dios no lo está santificando, es porque necesita recibir la gracia de Dios por primera vez. Necesita venir a Cristo con todo su pecado. Y necesita que la gracia de Dios le enseñe a renunciar. Necesita ir a la cruz, en donde la gracia de Dios es infinita, en donde Él salva por gracia. Ahora, a partir de la cruz, Dios le va a pedir todo su ser. Todo su ser. Le va a pedir que muera su yo, que muera sus deseos. Le va a pedir que se niegue a sí mismo. Le va a pedir que tome su cruz. ¿Por qué pide todo esto Dios? Porque sus pensamientos son mejores y más altos. Por eso le va a pedir todo. Y así ofrece Dios la gracia a todos. Y ahora los creyentes somos entrenados por ella. ¿En qué cosas? ¿En qué cosas somos enseñados, disciplinados, entrenados? No lo vamos a leer, pero en Efesios 4 Pablo habla de vestirse y de vestirse. Desvestirse del viejo hombre, revestirse de Cristo. Y da una serie de consejos de qué manera esto se puede desarrollar. Discúlpeme que lo voy a buscar, Efesios 4, no lo vamos a leer, pero dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. De vuelta esta frase, conforme a la verdad que está en Jesús. Y empieza a decir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, desechen la mentira, hablen verdad. Si se van a enojar, no pequen, dice. Airaos, pero no pequéis. No den lugar al diablo, trabajen, hablen bien, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, no entristezcan al Espíritu Santo, quítese de vosotros toda amargura. Esta es la forma en que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a ciertas cosas que antes las teníamos como un hábito y que eran parte de nuestra vida. Y ahora que la gracia nos ha salvado, también nos enseña a vivir. Pero bueno, muchas veces quedamos en la parte negativa de renunciar. Ahora, ¿cuál es la parte positiva de todo esto? Lo dice ahí Pablo, es que vivamos. Vivamos. Renunciando a la impiedad, vivamos en este siglo de una determinada manera. Porque en la Biblia siempre hay, si abandonamos algo, abrazamos otra cosa. Siempre funciona así. El pecador en su condición se aferra a su pecado y Dios lo manda a abrazar a Cristo. Esa es la función. Por eso el pecador necesita abandonar el pecado. Aquel que se aferra a su pecado y no abraza a Cristo, no puede decir, yo soy un creyente. No se puede autoproclamar cristiano, de ninguna manera. De ninguna manera. Por eso habla de renunciar. No se puede creer si no hay arrepentimiento. Por eso hay que renunciar y vivir para Dios. Renunciar es una palabra fuerte. Acá la usó Pablo en versículo 16, hablando de los falsos maestros, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. El niegan ese es esta renuncia. Los falsos maestros renunciaban a obedecer a Dios y abrazar a Cristo. Acá se le manda a los creyentes lo contrario, a renunciar a estas cosas. Dos cosas menciona, a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? ¿Usted sabe lo que es la impiedad? Pues la decimos. Bueno, es lo contrario a la piedad. La impiedad es falta de reverencia a Dios. Una comprensión de la sana doctrina me lleva a la piedad. Entonces la impiedad es no tener en cuenta a Dios, no reverenciar a Dios.
Bueno, tengo que renunciar a eso y ahora lo tengo que tener en cuenta porque soy creyente. Y lo otro dice deseos mundanos. Los deseos mundanos son los pecados que caracteriza a los no creyentes en este mundo, pero es interesante porque dice deseos mundanos. Es decir, que aunque uno no los haya cometido, los desea. ¿Usted tiene deseos que tiene el mundo? Bueno, eso es lo que tiene que renunciar. Usted no puede tener los mismos deseos que tiene un incrédulo en su vida, en lo que sea. Si usted tiene los mismos deseos que tiene su vecino, que es un incrédulo, usted está teniendo un problema ahí. Tiene que renunciar a eso, porque es lo que la gracia nos enseña. Si usted no puede renunciar a eso, déjeme decirle, tiene que conocer la gracia de Dios en Jesucristo. No puede tener deseos que el mundo tiene. Esto hace línea con 1 de Juan, ¿no? 1 de Juan, capítulo 2, en versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y empieza a decir los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos de nuevo rechazar porque la gracia se ha revelado, nos ha salvado. Entonces, ahora sí tengo un buen entrenador que me va a ayudar a renunciar a estas cosas, a la impiedad y a los deseos mundanos. Si usted dice, no puedo, bueno, tiene que conocer la gracia de Dios en Jesucristo. Porque el creyente puede, porque tiene la gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Es 2 más 2. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en impiedad? ¿Cómo un creyente puede vivir en impiedad? Es una incoherencia, hay algo que está mal, hay algo que no está bien. Por eso Pablo le dice en 2 Corintios 5, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos empuja a vivir para Él. Eso lo hace el Señor. Ahora, ¿cómo debemos vivir acá, en este tiempo, hasta que venga el Señor? Bueno, Pablo lo dice ahí, versículo 2 en la segunda parte. Sobria, justa y piadosamente. Sobria o sobriamente es una palabra que Pablo ya ha usado varias veces, de sofrón. Es un buen juicio opuesto al desenfreno. Son vidas controladas. Es un cristiano que no permite que las circunstancias o la influencia de los demás lo afecten. Es alguien sobrio, moderado, prudente, controlado por el Señor y su gracia. Sobria, justa. Justa habla de justicia, habla de rectitud, habla de vivir correctamente. Sobria, justa y piadosamente. De vuelta, piadosamente es agradable a Dios. Y esto es interesante porque, si se fija, sobria, justa y piadosamente habla como de 3 dimensiones acerca de que habla de mí, sobria, justa con la gente y piadosamente con Dios. O sea, yo tengo que vivir una vida controlada, tengo que vivir correctamente con mi prójimo, pero también mi relación con Dios es muy importante. Las 3 cosas, sobria, justa y piadosamente. En Cristo la gracia de Dios, mi hermano, quiebra el poder y el dominio del pecado en nuestras vidas y entonces nos da esta nueva naturaleza que busca la santidad. Por eso Pablo lo dice muy bien en Romanos. El Espíritu Santo lo inspira para escribir lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículo 12. Anótelo si quiere. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no tiene poder el pecado sobre el creyente. Claro, no es perfecto y hay influencia del pecado en el creyente,
pero no se enseñoreará. Es decir, el patrón de vida de un creyente no es un pecado que no lo puede soltar, y vive en eso, y vive... ¿Se da cuenta? No puede. Pues no estáis, y lo aclara Pablo, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios, que nos capacita para vivir en santidad. Ninguna cantidad de buenas obras obviamente va a producir una correcta relación con Dios. De hecho, la mayoría de las religiones que el hombre ha fabricado y lejos de las Escrituras proponen eso, que mi relación con Dios es en función de mis buenas obras. Siempre es al revés. Siempre es al revés. Es decir, la relación correcta con Dios solamente por medio de Cristo y asegurada por medio de la confianza que uno tiene en Jesucristo, va a producir vidas transformadas, vidas que buscan la santidad, pero nunca al revés. Por eso la exhortación que vemos acá del 1 al 10 solamente pueden ser una realidad concreta por medio de la obra divina de la gracia de Dios y de la salvación por medio de Cristo, que nos describe Pablo del 11 al 14. ¿Se da cuenta? ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Me siguen? O ya los hice perder. Levante la mano si está perdido. En tercer lugar, bueno, vemos acá que una de las verdades que asombra acerca de la salvación es la promesa. Hay una promesa hermosa de que un día vamos a ser perfeccionados. El tema de esta lucha con la santificación se va a terminar porque vamos a ser glorificados, y esa es una verdad preciosa. Ese encuentro con el Señor, finalmente, con la justicia personificada, va a traer la remoción total del pecado. Totalmente. No va a haber más pecado. La lucha permanente que tenemos con el pecado en este mundo no va a estar más. Por eso, en tercer lugar, la gracia en el creyente genera un efecto de expectativa. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es hermoso. Esta parte ya es como que salimos, ¿no? De tema de la santificación y empezamos a hablar de la glorificación y quizá nos encanta hablar de la salvación y de la glorificación, pero nos cuesta mucho hablar de la santificación. De hecho, no hay muchas canciones, ¿se dio cuenta? No hay muchas canciones que hablen de nuestra santificación tampoco. Pero aguardamos. La gracia nos enseña también a aguardar a Jesucristo. Está la idea de esperar correctamente a Jesucristo. Aguardar, la palabra habla de dar la bienvenida. Yo no sé si, bueno, cuando éramos chicos, quizás los chicos nos podrían, cuando viene algún familiar, que saben que va a venir algún familiar, se ponen como, ¿viste? Como expectantes, como están mirando ahí la ventana, no sé si les pasa a todos, quizás. Pero antes nos pasaba así. O cuando creíamos, no sé, en los Reyes Magos, ¿se acuerdan? ¿Hizo eso? ¿No? No sabe lo que se perdió. Pero me acuerdo que armábamos, ¿no? Y había expectativa y nos levantábamos temprano. Nunca nos levantábamos temprano. Esa vez sí nos levantábamos temprano para ver si se habían comido y había como una expectativa. El creyente sabe que Cristo vuelve. Ahora, ¿cómo es esa espera? ¿Cómo está aguardando? ¿Está dándole la bienvenida con gozo? ¿Está preparando, como cuando nos visita alguien, ordenamos la casa, ¿no? Se arma todo un revuelo porque... Bueno, quizá algunos ya tienen ordenada la casa, pero por lo general no pasa así. Siempre hay que... ¿Cómo estoy dándole la bienvenida a mi Señor que está volviendo? Está en camino.
está en camino. ¿Cómo lo estoy esperando? ¿Cómo vamos a recibir a aquel que nos salvó por gracia? Es una esperanza bienaventurada. ¿Estoy feliz de este futuro que se aproxima? ¿O estoy tan arraigado a este mundo que la verdad que no lo estoy esperando al Señor? Bueno, déjeme decirle de nuevo, usted necesita conocer la gracia de Dios en Jesucristo si usted no está esperando al gran Salvador, al Señor, al que nos ha dado su gracia. Esta esperanza bienaventurada genera felicidad en el creyente. Es una esperanza gozosa en esta venida gloriosa de Cristo. Y por eso va ligado, de alguna manera está ligado a la conducta que ha marcado Pablo en esta carta. Primera de Juan, ¿recuerda? Es una esperanza que no avergüenza, y esa esperanza me lleva a purificarme, lleva a eso, nos empuja a eso. ¿De qué manera mi hermano se está alegrando esperando el regreso de Cristo? ¿O está echando raíces en este mundo que va a desaparecer? Todo se va a quemar, dice Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Todo. Así esperamos. Y la gracia nos entrena para esto. Esta manifestación que menciona versículo 13 es la segunda venida. En versículo 11 vimos la primera venida, la primera manifestación. Y esta es la segunda venida. La gracia de la primera venida entonces me motiva para esta segunda venida. Y no solo es un deseo agradable. Hoy sí, quisiera que el Señor vuelva y canto, no sé, Ciudad de Dios, ¿viste? Y deseamos, sí. No es un deseo agradable, es una certeza con garantía divina. Dios ha dicho que va a regresar por su pueblo. Y es una garantía, es la esperanza que está por encima de cualquier esperanza. ¿Qué esperanza tiene usted? No, espero que me suban antes de fin de año, me suban el sueldo. O que venga algún bono o que me den la caja navideña. Tengo esa esperanza. Bueno, la esperanza en Cristo es mucho mayor. Está por encima de cualquier esperanza. Derriba el resto de estas esperanzas superfluas que usted puede tener. Si usted lee las cartas del Nuevo Testamento, es interesante porque a todas las iglesias y de diferentes maneras, se hace alguna referencia a esta esperanza. Siempre. Es clave. Esta doctrina no es secundaria. O sea, puede ser secundario algunos aspectos del regreso de Cristo, pero la certeza del regreso de Cristo no es secundaria. Es la salvación cuando se completa. ¿Se da cuenta? No es una parte externa a nuestra salvación. Ahí se va a consumar, es nuestra redención final. Por eso en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, escuche lo que dice Pablo, son las últimas palabras. Pablo él dice ahí, está listo para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. No cuando muera ahora, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que tienen esta esperanza bienaventurada, se gozan en esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, de vuelta. Pablo dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los creyentes que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros,
los que vivimos, o sea, Pablo tenía la esperanza de que iba a volver en ese momento, que él estaba vivo. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y ahí, así como Cristo es la gracia personificada, acá vemos que también en aquel día va a ser la gloria personificada. Por eso dice ahí en versículo 13, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acá no habla de dos personas, no está hablando de Dios y de Jesucristo. ¿Sí? Los falsos maestros quieren decirnos que bueno, sí, acá hay dos personas diferentes. Pero no es así. Hay una, y perdóname que hago una parte técnica, para lo que les gusta la parte técnica. Para el que no le gusta, bueno, para aprender un poco más. Hay una regla en el griego que cuando hay dos sustantivos que no son nombres propios y que están separados por un y, en este caso, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si el primero tiene el artículo y el segundo no, está hablando sin excepción de una sola persona. Es decir, acá está hablando de que Cristo es nuestro gran Dios y Salvador. Es una declaración de la deidad de Cristo tremenda. Fíjese que tampoco dice en plural las manifestaciones de Dios y de Cristo, como si fueran dos diferentes. Y en el versículo siguiente no dice que se dieron a sí mismos, sino que Cristo se dio a sí mismo, todo en singular. Cristo es nuestro gran Dios y Salvador. De hecho, en versículo 14 va a citar Salmo 130 y Éxodo 19:5. No lo vamos a buscar, pero en los dos pasajes se menciona a Jehová. Y Pablo lo aplica a Jesucristo. El nombre del pacto se lo aplica a Jesucristo. Es decir, Pablo está reconociendo la deidad de Cristo. En ambos casos se refiere a Jehová. Pero veamos, en último lugar, bueno, vimos que la gracia de Dios nos ha salvado, tiene un efecto santificador en el creyente, genera esta expectativa real que entrena al cristiano a vivir en este tiempo. Ahora, ¿de qué manera? Y es lo que dice cómo la gracia tiene este efecto activo en versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, para ponerlo en blanco y negro, el no creyente, la persona que no cree en Cristo, está en servidumbre total al pecado. Es así. ¿En qué sentido? Pues usted me puede decir, bueno, pero yo no soy Hitler. ¿Viste? Siempre tiran el ejemplo. Yo no soy, no sé, otro. Acá habla del sentido de que el pecador nunca tiene en cuenta a Dios, es lo que dice Romanos 1, ¿no? No lo tiene en cuenta, no le da gracias a Dios en ninguna manera, hace todo para sí mismo, jamás está pensando en agradar a Dios. Eso básicamente es vivir en servidumbre del pecado. Incluso ayer hablábamos con una persona que hay incrédulos que hacen cosas buenas. Usted no sé si lo ha notado. Hay personas que, no sé, tienen fundaciones, hacen cosas muy buenas, la verdad, le dan de comer a la gente, y está muy bien, está perfecto. Pero lo hacen para sí mismos. No lo hacen pensando en Dios, y mucho menos en la persona de Jesucristo. Pero los creyentes sabemos que Dios envió a su Hijo y que el Hijo se dio a sí mismo por nosotros. Él mismo fue el pago. Él mismo fue el pago de nuestra redención. Él se dio a sí mismo. En 1 de Pedro, capítulo 1, dice lo siguiente. 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el fin de la venida de Cristo, es dar su vida, como dice Marcos 10:45, dar su vida en rescate por muchos. De nuevo tenemos acá un sentido negativo y positivo, fíjese, ahí en versículo 14. Hemos sido redimidos de toda iniquidad. Es decir, hemos sido librados de los deseos carnales, como dice 1 de Pedro 2, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso ha hecho Cristo. Cristo rompió, mi hermano, la conexión, el poder que tenía el pecado sobre el creyente. Lo ha librado, nos ha librado de nuestro antiguo amo. Ya no tenemos otro dueño que no sea el Señor. Por eso no hace sentido que el cristiano siga abrazado al pecado. No es posible, porque no tiene ese poder el pecado sobre mi vida. ¿Lucho contra el pecado? Sí, claro, pero no lo abrazo. No digo, bueno, una vez más, y sigo, sino que el Señor me ha librado de esto. Esto tiene relación con versículo 12, ¿no? Que dice que nos enseña a renunciar a estas cosas. La gracia de Dios nos enseña que Cristo ha sido el pago de lo impagable y que por medio de ese pago lo que el Señor hace, dice acá, es redimirnos y la parte positiva, purificar para sí un pueblo propio. Y esto es hermoso porque la palabra propio da un sentido de que ahora este pueblo es algo especial para el Señor Jesucristo. Es un tesoro, eso está diciendo. Es algo selecto, que Cristo ha dado su vida, se dio a sí mismo para esto, para este pueblo propio. Cristo ha, de alguna manera, dignificado lo que no era digno, ¿se da cuenta? En 1 Corintios, capítulo 1, Pablo lo dice de esta manera, capítulo 1, versículo 26, los corintios se creían que eran la gran cosa, pensaban que estaban subidos al caballo, diríamos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, parece que quiere dejarlo en claro, ¿no? Pablo, eso escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin, este es el propósito, de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermoso, el resultado entonces de la obra de Cristo a nuestro favor es esto que dice acá en Tito, es nuestro celo por buenas obras. Por eso es un efecto activo. La gracia que nos ha salvado nos entrena para vivir en santidad, para estar expectantes, pero también para tener celo por buenas obras. Es decir, la razón de por qué Cristo fue a la cruz no solo fue para redimirnos de la pena del pecado, sino para purificarnos y para capacitarnos. ¿Se da cuenta? Un pueblo propio. Usted no puede decirme que Cristo murió por sus pecados, pero seguir viviendo en pecado. No, hay algo que no me cierra, según lo que dice la palabra de Dios. No es correcto pensar así. Cristo no murió solamente para perdonarlo. No. Si alguien puede ser perdonado y no puede ser purificado, entonces estoy diciendo que la obra de Cristo falló. ¿Se da cuenta? Si Cristo perdonó mis pecados, pero yo sigo aferrado a ellos, hay algo que no está bien. La obra de Cristo es perfecta. Entonces hay algo en mí que no está bien.
porque el Señor no falló en esto que Él dice. La Biblia dice que Cristo no falló en estos dos objetivos. Si usted, mi hermano, no es celoso por buenas obras, Pablo dice acá que usted no es creyente porque no es parte de este pueblo que Dios ha purificado para sí, para que sea un pueblo celoso de buenas obras. Pablo no está diciendo que, bueno, Cristo se dio por nosotros para redimirnos y purificarnos, para ver si este pueblo propio va a ser celoso de buenas obras. No, está diciendo, es una certeza. El pueblo de Dios es celoso de buenas obras. Y cuando habla de celoso es, el pueblo, el cristiano tiene un entusiasmo. Se entusiasma cuando se trata de la obra de Dios. Bueno, no es una cosa de segunda. Bueno, veo si puedo. Si tengo tiempo le predico a mi vecino. O veo si crezco en santidad. O veo si tengo tiempo para leer la Biblia. Porque la verdad estoy muy ocupado. No funciona así. Hay algo que está mal. Hay algo que está mal. El pueblo de Dios, dice ahí, Cristo lo redimió, se dio a sí mismo. Es tremendo esto. Se dio a sí mismo para hacerlo celoso de buenas obras. No para dejarlo así a medias. Este celo por la obra de Cristo viene con todo el paquete de la salvación, ¿se da cuenta? Nuestro corazón ha sido cambiado y ahora tenemos la capacidad de obedecer a Dios. Por eso la redención y la purificación es para buenas obras. Y son dos objetivos que la cruz, mi hermano, lo ha logrado. Lo ha logrado. La meta visible son las buenas obras. La invisible es el perdón. Yo no puedo ver si a una persona ha sido perdonada de sus pecados. Yo eso no lo puedo ver. Pero sí puedo ver las obras. Sí puedo ver cómo vive su vida. Y esto no es algo que se da con el tiempo, ¿no? Se ve con el tiempo. Si usted ha recibido lo invisible, si usted ha recibido el perdón de pecados, se va a ver. Se va a ver. No hablamos de perfección, ¿sí? Por favor. No estamos hablando de perfección, pero sí de deseos del corazón. No hay que poner el carro delante del caballo. Hablamos de deseos. Ya vamos terminando, hermano. Si quiere anotar, Deuteronomio 26, Mateo 5, 1 de Pedro 2, habla justamente de esto, de que los demás van a ver las buenas obras. Las buenas obras se van a ver, porque pues Dios nos preparó para eso, y Dios ha preparado esas buenas obras. Este párrafo, de alguna manera, parece como un sándwich. Si usted lo mira, es versículos 11 y 12, tenemos un pan, le agarró hambre, ¿sí? Ya vamos a tener el ágape. Un pan, versículo 14 es el otro pan, versículo 11 habla de la gracia, que es paralelo al otro pan que se dio a sí mismo. Versículo 12 tenemos un efecto negativo y otro positivo de la gracia, negativo de renuncia, positivo de vivir piadosamente. Y en versículo 14 dice que Cristo nos redimió y nos purificó. Es el pan, ¿no? Versículo 11 y 12 dice que debemos renunciar. Versículo 14 dice que Cristo es la solución y el poder para renunciar. Ese es el pan, los dos panes. Ahora, ¿cuál es el centro? Versículo 13. Hermoso, porque el centro habla de la esperanza. Habla del gozo, de esperar a este Señor que nos capacita hasta que Él vuelva, con su gracia. Cuando pensamos entonces en la cruz, pensamos en esta gracia que garantiza que vamos a recibir este favor de Dios por toda la eternidad. El creyente puede contar con la gracia de Dios. Lo que Dios hizo por nosotros en la cruz, mi hermano, es lo que nos enseña a vivir en santidad. Tenemos la capacidad, tenemos la gracia de Dios, poderosa gracia de Dios. Eso nos enseña también a vivir
en esperanza, y por eso más adelante Pablo lo va a decir en versículo 7 del capítulo 3, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tenemos esta esperanza. Mientras esperamos, entonces somos entrenados. Tenemos un buen entrenador para vivir en esta gracia. Y por eso dijimos, la gracia que nos ha salvado se va a hacer evidente en nuestras vidas. Dios nos dio gracia en el pasado, nos dio gracia desde la eternidad, nos da gracia en el presente, permanentemente. Y nos va a dar gracia por toda la eternidad. Y entonces esta gracia me anima a vivir conforme a esa gracia, a la luz de esa gracia, agradando a aquel que es digno de que viva de esta manera. No estoy centrado en mí mismo, no se trata de mí, ¿se da cuenta? Se trata de la gloria del Señor y de la gloria de su gracia. Y por eso, a través de la Biblia vemos cómo somos animados, exhortados a esforzarnos en esta gracia, en todo lo que representa su gracia. ¿Y sabe qué? Dios nos ha dado, y siempre lo decimos, medios de gracia. Medios de gracia. Nos ha dado su palabra, nos ha dado la oración, nos ha dado la comunión con los hermanos, nos ha dado las pruebas. Las pruebas son un medio de gracia para que Él sea glorificado, no para que me quede ensimismado en mí mismo, sino para que Él sea exaltado en medio de esa prueba, de ese sufrimiento. No me quedo solo en la cruz. No me quedo solo en la cruz. No trato de devolverle el favor a Dios. No puedo. Pero tampoco veo la cruz como una licencia para pecar. La cruz no es una licencia para pecar. Si alguien piensa que la cruz y la gracia de Dios es una licencia para pecar, esa persona no es un creyente. No es un creyente, porque no ha entendido lo que la gracia es. Entonces Dios nos motiva de esta manera con su gracia, nos motiva con el pasado, nos alimenta con esto y nos capacita hoy, y es algo que nos va a hacer perseverar hasta el final. ¿Por qué vamos a perseverar los creyentes hasta el final? Por su gracia. Por su gracia. Por eso Pablo dice en esta parte, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto ha sido una obra perfecta, concretada, consumada en la cruz del Calvario. No hay duda de eso. Dios lo ha hecho así. ¿Por qué? Porque Él es su gracia, que no depende de ninguna manera de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu favor, que pecadores indignos no merecíamos. Pero un día, en un punto de la historia, tú decidiste alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, mostrarnos a Cristo. Nosotros éramos incapaces de ver esto. No te buscábamos, te rechazábamos. Señor, y tú has tenido esta gracia tremenda para salvarnos. Pero también ahora, como creyentes, tú nos provees de tu gracia también para seguir creciendo en santidad, para saber cómo esperarte con expectativa y en esa expectativa también ordenar nuestras vidas con tu palabra, Señor, y gracias porque es una gracia que no nos deja quietos, nos activa para que tu pueblo sea celoso de buenas obras. Señor, gracias por este amor que has tenido, Señor, al enviarnos a tu Hijo
y Él darse a sí mismo como pago de algo que no podíamos pagar. Señor, muchas gracias por este amor tremendo hacia este pueblo que ahora es tuyo, es propio, es algo especial para ti, Señor. Y pedimos, por favor, que si hay corazones aquí que todavía están abrazados a su pecado, que todavía se manejan de manera autónoma en esta vida y lejos de ti, Señor, por favor, ten misericordia y muéstrales tu gracia, muéstrales a Cristo, Señor, el medio por el cual cualquier pecador puede ser recibido en tu reino. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Cuídanos, Señor, el resto de esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.